Bueno, aquí estamos, de vuelta de Fargo, y estábamos comentando mientras veíamos la película que estábamos en unas situaciones climatológicas parecidas, por estas cosas del aire acondicionado. Que ven los espectadores no son nervios. Estamos en pleno verano, pero aquí en los estudios, con lo difícil que es controlar la refrigeración, ¿no? Pero sea su gestión, ¿no? Que la película no sea... Pero habéis visto que sí, tiene... puede ser eso que dices tú, porque yo me acuerdo cuando vi Lawrence de Arabia, que y tenías era calor. invierno y la gente salía como loca a beber de los grifos de los lavabos o a tomar Coca-Colas en el descanso. Era el desierto que lo tenías en la boca, ¿no? Puede ser. Pero aquí, por ejemplo, no, que la brutalidad que hemos visto, porque al final sí que es una película brutal, pero llevada con mucha suavidad, no es la brutalidad de Tarantino, por ejemplo, es la lucha entre el bien y el mal. En cada personaje hay una autocrítica, por ejemplo, el personaje de Macy, del protagonista, porque Frances McDormand no aparece hasta casi la mitad de la película. Todos equilibran muy bien el protagonismo, todos los personajes. Al final yo creo que todos son protagonistas, incluso el que no habla tiene una parte de muchísimo peso en la película. A mí me parece que el que no habla es el protagonista. Claro, pero todos, y también él, y también ella, y también el que habla demasiado. O sea, lo que decíamos al principio, bueno, pienso está tan yo, bien medido el todo. El universo de los Coen es un prodigio de sencillez y de simplismo, y al mismo tiempo de una simple y sencilla profundidad. Yo he hecho una lectura de esta película, seguramente será a lo mejor disparatada, pero me parece que hay dos personajes que operan con el mismo principio moral, que es la policía y es el terrible mudo este. Son los profesionales, y mientras los demás es un mundo de chapuceros, claro, de pequeños egoísmos, de torpezas, de gritos, de histerias. Esto, el indio, por un lado, que es el contacto que facilita al estúpido marido este, bueno, tan estúpido como el suegro, es egoísta como el otro. Es un mundo de mezquindades, y en medio de todo esto hay dos profesionales, que son la señora, policía, que es la policía, que vive con un señor que tiene sus peces, sus lombrices, y el otro señor que opera en base a los mismos principios morales. Y fíjate que el final a mí me parece de una profunda ternura, cuando esta mujer le dispara a la pierna a este hombre. Y bueno, y a renglón seguido, bueno, le lleva la mirada que hay entre esos dos personajes, que son los protagonistas, de entendimiento total. Porque mientras ella va diciendo, y el dinero, hay otras cosas que el dinero, hay yo creo que una profunda ternura. Ahí hace un día, y ahora estás aquí, le dice, y hace un día espléndido. Claro. Y hay una mirada de comprensión total, de colega a colega. De colega a colega, claro. Pero también y pasando además por el leñador verdugo, porque es como la premonición del cada vez que aparece esa estatua es el verdugo. Pero yo rescato e insisto en un capítulo que me parece formidable de esta película, que es lo de Renoir, lo de cada uno tiene sus razones. Y sobre todo, es la razón de tanto, en su desarrollo más elemental y más simple, tanto de la policía como de este hombre que tiene un orden de prioridades clarísimo. Las tortitas. Las tortitas. Primero comer y luego ya veremos si se echa el polvo. Y ahora, hay que hablar. ¿Y por qué hay que hablar? Usted, su prioridad es el polvo. La prioridad de estarmos son las tortitas. Fíjate que la alusión que tú hacías al plano de la mujer con la capucha, que es una metáfora impreciosa, esta pobre criatura, que sale de la ducha, no ve, esta pobre criatura, no ve lo que ocurra jamás. Es un homenaje a Hitchcock también, con la cortina. Con la cortina de la ducha. Ah, ya, cuadros de estos tipos Magritte, ¿no? Y que los cuadros son reales, son de artistas reales, que por cierto son amigos de los Coen. Pero hay esa ternura, pero también está el fatalismo. Quiero decir, el cine de los Coen, al final no hay finales felices. Aunque no te dan ninguna instrucción de cómo tiene el espectador que ver esa película, cuál es el sentimiento que tiene que producir dentro de ti, pero al final sí que te queda ese pozo, la crítica a cada personaje que conlleva al personaje, y luego ese fatalismo, ¿no? Y al final, pues ¿para qué? Con el día tan bonito que hace. Y ella también se queda como un poco desesperanzada, como un poco, al final, pues
Claro, triste, en esa armonía familiar, porque se sostiene el personaje de ella, de Margie, se sostiene al final en Norm, pues el Norm se levanta a hacer las tortillas, esa vida feliz, sencilla, sin mayor, del paleto al final, ¿no? Que es el personaje sobre todo que más les puede atraer a los Coen de todas sus películas, es lo que... Pues, pero luego transmiten eso que tenían los grandes del cine americano, que hay... De los 40, 50, ¿no? Decíamos que es claro, fría, ¿no? Sí, sí. Pero ese matrimonio en la cama cuando ella se... notas que sin es tibio, que claro, está calentito. Claro, ellos sabes lo que decían. Se levanta, eso se transmite. Tenían una teoría entre los dos, la pareja del matrimonio de Margie, ellos tenían una teoría, y es que los dos eran policías. Entonces, en un pueblo tan pequeño, nada más puede prosperar uno de los dos, con lo cual, como ella es más lista, ella es la que llega a jefa de policía, y entonces el otro se dedica a la mayor felicidad del mundo, que es pintar y a ganar ese concurso de sellos. Entonces, entre ellos, entre los dos actores, ellos van reconstruyendo al final la historia que los Coen no les han contado de dónde vienen esos dos personajes. Es decir, que se metieron tantísimo en la historia, tantísimo al final en ese mundo cerrado, incluso pues claustrofóbico en algunos momentos, porque los personajes no viajan más allá del pueblo a las dos ciudades, de las dos ciudades al pueblo, y todos esos itinerarios pues son al final presagio. Otra necesidad básica del mal. Que sirve para componer a estos personajes es la comida. ¿Os habéis fijado cómo comen? La comida de los trayectos. Cuando la llaman de noche, le prepara los huevos. Luego en ese buffet se ponen hasta arriba los platos. Sí, y luego... y cuando viaja a la ciudad le pregunta a su compañero por teléfono que dónde se puede comer en un y buen cuando ve el cadáver es vamos a comer que tengo otra vez hambre. Viendo cadáveres. Es una cosa verdaderamente... Bueno, yo creo que lo que retrata aquí los hermanos Coen son dos personas que han optado por la felicidad doméstica. Doméstica, ¿no? la sencillez de la vida en un necesidades pueblo, básicas. Claro. Es muy enternecedor, efectivamente, cuando ella vuelve a casa después de solucionar este caso y él le dice que lo ha visto en la tele, ¿no? Y ella por un momento se supone que piensa que ha visto todo lo que ha hecho, ¿no? Y cuando le cuenta lo del concurso de sellos, pues ella lo acepta con... Y encima le dice, no, el tuyo era el mejor y además el de los 3 centavos es el que más se utiliza cuando suben las tarifas en correos. O sea, es maravilloso el apoyo de uno a otro. De mirada de ternura hacia todo el mundo. Porque la película tiene eso. Dentro de un humor terrible, porque la película hay socarronería también, hay socarronería. Es que la brutalidad ahí al final, aunque no se vea sangre, no se vea tal, te recuerda un poco a Tarantino, creo, y esa crueldad sin las barbaridades de sangre y el derroche no hay el regodeo, yo creo que hay en Tarantino. No, yo creo que hay una diferencia. Claro, aquí es un baile, es una suavidad, es un... Tarantino es más inmediato todo. Esto está como, tiene un punto de reflexión cada vez que tú ves una escena. A mí me parece que además... Hay un pensamiento previo, siempre. Pero además todo como muy de primera mano, que es lo que más me gusta de los Coen en general y de esta película en particular. Porque el principio, este principio casi como de Zaratustra, con esta aparición de ese coche, dice, ¿de qué va esto? La conjunción de elementos narrativos de primera mano y utilizar de tal manera, fíjate cómo desde las primeras de cambio son esas soledades, incluso esa cierta hostilidad. Él llega a su casa y el suegro que no le hace ni puñetero caso, está viendo el partido. Mientras que la mujer hace unas cosas. El hijo dice que se va también a un sitio y el suegro... Hay un momento en que cuando le propone el negocio al suegro, el suegro se encarga de decir a mi hija y a tu hijo no les faltará de nada. A ti te pueden ir dando. Te pueden dar por ahí. Toda esa falta de solidaridad. Yo insisto en que ocurre cuando aparecen estos dos gángsters que le dicen, llegas tarde. Lo primero que le dicen, esto no habíamos quedado en esto. Vamos a ser profesionales. Bueno, todo desde el principio, claro, nos estamos dando cuenta que va a ser una chapuza, puesto que ya en esa cita tan importante uno llega con una hora de retraso, ¿no? Pero se supone que tampoco llega con una hora de retraso, que ha llegado bien. Bueno, ha llegado bien según lo que le había dicho el indio, ¿no? Claro, ya la cosa está mal. Ya empieza con ese equívoco que es el presagio, como tú dices que esto es una chapuza absoluta. Porque en lugar de estar discutiendo al final de lo importante, que es el encargo y del dinero, se lían media hora, te da la sensación, aunque el tiempo aquí no existe, a discutir si ha llegado media hora tarde, una hora tarde, media hora después y tal. Pero bueno, vamos a lo importante. Pero utilizan muy bien el tiempo. El tiempo, Tú ves a estos tipos en el motel que están haciendo el amor, después hay un fundido, se les ve dormidos, los cuatro, cada uno. Viendo la tele, el programa. Hay un paso del tiempo, está continuamente... Has dicho hacer el amor...
Y creo que el tratamiento que le dan los hermanos Coen a las escenas sexuales no es el de hacer el amor. Es curioso porque luego son... la escena de la policía con las dos prostitutas te das cuenta que efectivamente es una visión muy negativa del sexo siempre, la que tienen en esta película y en otras películas, ¿no? Una especie como de... Me recordaba el de Malboro, al final ella se ha tenido que hacer un personaje porque realmente la brutalidad ha debido ser como tú intuyes en esa escena, que claro, ella se ha tenido que imaginar que estaba con el de Malboro, el caballo, y que era su ídolo, su héroe, que venía a recogerla a su príncipe azul. A mí me gusta mucho también el tratamiento que hacen del vendedor de coches, del protagonista, de Masi, porque efectivamente justifican, en cierto modo, ¿no? Aunque siempre con distancia, justifican el crimen o la maquinación que está urdiendo, ¿no? Vemos como es un hombre humillado por su suegro, pero humillado además de una manera... humillado. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué eligen que Macy fuera vendedor de coches? Esa secuencia que nosotros vemos en esa venta, que el cliente se enfada, esa escena es real. Quiero decir, Ethan vive, le pasa eso con una compra de un coche, el más pequeñito de los hermanos Coen, no el que dirige, sino el que produce esta película. Esa escena la vivió él, y dentro del ranking y que no se enfada absolutamente nadie en Estados Unidos, que además lo dejaremos para ellos, dentro del ranking de profesiones, de la ética de las profesiones, la de vendedor de coches figura en el último lugar de todas. Entonces, por eso eligen entre la chapuza una vivencia y cuál es éticamente pues, la profesión menos considerada en Estados Unidos. Otra de las virtudes que tiene esta película es que dentro de este mundo tan reducido, además esa cosa del frío siberiano, es de una universalidad que se ha contado muy pocas veces con esta lucidez y este ingenio y esta gracia, una realidad social como la que se vive en Estados Unidos. Este petimetre, hay 2 o 3 toques absolutamente geniales a lo largo de cómo van definiendo los personajes. Es cuando sale cuando le dicen el suegro y el suegro que aceptan el negocio, pero que ellos no son un banco y que se quedan con el negocio, que va al coche, tiene todo el parabrisas helado, se levanta resignadamente, empieza poco a poco de esos ataques de histeria que le dan de vez en cuando, este chisgarabis, y frente a todo este mundo de insolidaridades, de desamores, de incomunicaciones, la metáfora de la pobre mujer, que eso que está... Bueno, la llegada de los secuestradores a la casa, esa secuencia es realmente impagable. Toda esa persecución para acabar con la cortina de la... Todo ese mundo... Y el principio, Pepe, cómo empieza a mirar a través de los cristales a ver si ve a alguien, el secuestrador. En paralelo, la chapuza, la chapuza, la está, dignidad del al final, del más de la malo. secuestrada rompe. Yo insisto, y bueno, y el indio, es decir, que no, se dice sí, no, le Yo de ese trata no al me fío. comunista, Yo respondo por el otro. Como hay un código, hay una manera de comportarse que es, yo reconozco que es de los momentos más emocionantes que yo he visto en el cine, que es justamente ese final. Esa especie de acuerdo, de encuentro. La vida cotidiana de esta policía, con esto que dice, te quiero, fulana, te quiero... que se dicen eso de la misma manera que se podía decir lo contrario. Otra vez la batería. Hay un momento en que cuando le llama el novio chino. Sí, el novio chino. Que hay un punto en que el marido no sabe ni dónde está. Y que hay un... No creo estar siendo como el tonto de la cola del cine Danny Hall, que ella está hablando y hay el brazo del marido que le cae encima. El marido es un tipo que se levanta y hace todo. Hay momentos, por cierto, en los que el marido parece retrasado mental. Pero sí, no, total. Hay ademanes de él. En la comida, cuando va a llevarle la comida de los rasgos, cuando va a llevarle la comida a su despacho. Pero si te fijas, además, todo el desarrollo de la actividad de policía que hace esta mujer, si efectivamente es como, pues se saca la pistola, como decir, hay como Deme el pedido del supermercado. Lo mismo. Además, ella es buena chica y además es una gran profesional porque le pegan la pierna muy bien. Fíjate la conclusión cuando ve el cadáver de la chica que dice, tiene un tiro en la mano y otro en la cabeza. Se llevaría la mano a la cabeza. Claro, pero luego además lleva el embarazo, es una policía embarazada, pero lleva el embarazo de una manera absolutamente normal. Quiero decir, no, en ningún momento se hace referencia, a no ser al principio,
principio, bueno, pues son los vómitos matinales, ¿no? Cuando ve el cadáver, pero tampoco es dice, no, es la reacción a ver el cadáver y yo embarazada, hace un mundo del embarazo, no, es una situación normal transitoria. Entonces, no, se utiliza muy bien y yo creo que además es la tranquilidad que ellos dicen en todo momento, porque hubo, claro, la gente de Minnesota, de Minneapolis, se enfadó bastante porque decían que el retrato, al final, de la manera de ser, algunos se lo tomaron bien, otros dijeron que les dejaba como un poco como de tontos, ¿no? Pues te decía yo que tenían que haber puesto ese cartel. No somos como dicen. Claro, por eso había un razón. chiste de Chumi que era genial, final, dice, que era un cartel que ponía, está usted en España, perdone las molestias. No exactamente tontos tampoco. Yo creo que tienen esa inteligencia cazurra, ¿no? Claro, del paleto, pero no son exactamente tontos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, la secuencia del diálogo entre un policía, que es la primera vez que aparece, y este señor que regenta un bar y que está retirando la nieve. Le explica esa conversación entre los dos. Que es absolutamente pueblerina, de una racionalidad aplastante. Pero entonces la manera de ser de los Coen, por ejemplo, hay cosas en la escena de la trituradora, cuando el rubio está triturando el cadáver de su compañero. Bueno, creo que en el rodaje pues la trituradora no funcionaba, no sacaba la espectacularidad del rojo que se ve en la nieve y tal, pues eso, el cadáver con el pie, el tío intenta meter... Una escena brutal. Pero brutal, que está llevada como un baile, con una suavidad, y es brutal, por eso el tratamiento de la violencia de los hermanos Coen es muy interesante. Es formidable, porque si te fijas además, yo insisto... Únicamente, la trituradora falló como 3 veces, no lo conseguían, esa mañana se habían levantado para hacer esa escena. Dijeron, muy bien, pues pasamos a la otra. Es decir, que ellos son así, ellos son al final Margie, era únicamente lo que quería concluir. Te digo yo que me parece que era en el New York Times que les hicieron un reportaje y el tipo que asistía al rodaje, el periodista del New York Times, escuchaba eso, que decía, bueno, Joel, ya lo sé. Sí. Y allí nadie sabía nada más que yo. A lo mejor es que necesitaba un filtro, la fotografía o algo. Era entre ellos un código secreto. Toda esa cosa de la brutalidad, que además el que el ejerce es el rubio, es el que no habla, es el que está sentado en el coche cuando les para las placas. Es decir, que le mira al conde diciendo... Le pega el tiro lo ibas a solucionar, eres un imbécil. Él se encarga de ir profesionalmente... Poniendo aquello en orden. Poniendo en orden aquello. Él está sentado allí viendo la televisión mientras el otro está tratando de... Él mira sencillamente cómo respira esa mujer que está ahí tapada con... Después... Cuando llega el otro con el... que le quiere, vamos, sencillamente que le quiere estafar. Sigue comiendo, viendo ha matado a la tía porque culebrón. gritaba. Y está viendo un culebrón... Ha matado a la mujer también, a la secuestrada. Fíjate lo que está ocurriendo en el culebrón. Que hay un paralelismo muy curioso porque también la policía y su marido ven en la cama la reproducción de un escarabajo, no sé qué diablos. Es la transición de la televisión que no funciona, pasan a la habitación en y la el rubio presentación simplemente... del personaje. Cuando viene el otro a contarle que no ha pegado un tiro, que no sé qué, tal y cual, esto es lo tuyo, no se molesta. Le deja salir y va detrás de él con una pala y le dice... Y luego ya la trituradora. La entrada de Buscemi en la cabaña es maravillosa, con esa sangre aparatosa que le ensucia el jersey. Y tal, deberías ver cómo deja al otro tío. Eso es genial. Por eso te digo, es una película negra divertidísima. Claro. Ese es el toque que tiene. Por el toque blanco, claro que sí. Claro, y muy tierna. Pero fatalista también. Y construida con la meticulosidad con que Truman Capote escribía Sangre Fría. Esa cosa de que está perfectamente engarzada. Y la extrañeza de algunos actores, como el protagonista Macy, tiene la cara que tenía Lisa Q. Jr., ¿sabes? Que tiene cara de muerto. Sí, ese tipo no puede durar más. El retrato psicológico de la policía es maravilloso. Hay un momento de una penetración psicológica extraordinaria. Después de que ella ha tenido ese encuentro con el novio japonés de su adolescencia, en el que vemos que ella no tiene ninguna pretensión de serle infiel a su marido. Ninguna. En absoluto, pero que es algo también muy humano, que es sentirse halagada cuando ves que le gustas a una persona. Sí, porque cuando entras y luego cuando habla con su amiga, y su amiga le dice que este hombre está trastornado, que toda la historia que le ha contado es mentira, notamos que ella se lleva una desilusión.
A pesar de que ella en ningún momento le da pie. tiene pretensiones de ser adúltera, pero siente... Pero se es siente cierto, por querida. la entrada, Claro, la siente entrada, una desilusión. Eso es maravilloso. Claro, la entrada al restaurante, cómo se coloca ella, ¿os dais cuenta de lo que tú dices? Se coloca la camisa, se mira al espejo. O sea, es el primer rasgo de coquetería que vemos en una mujer que se pone el gorro de policía, tal como le caiga el pelo, que por cierto era una peluca, etcétera, etcétera. Siente esa desilusión. La pelea en el motel, cuando coge al otro con las paredes del motel, los latigazos... Todo eso pero insisto, para que es brutal. Claro. Está hecho de verdad. Los pies ligeros que tiene el mismo código ético y moral del que sabe que hace lo que tiene que hacer y que los otros demás... me parece algo... ¿Para qué hemos venido? Claro. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es esto? Claro. En medio de todo este batiburrillo, y las no comunicaciones, los desamores que están continuamente, y frente a todo esto hay unos diablos. Me parece que... Claro, por eso es el bien y el mal, la movilidad y de alguna manera la parte estática, ¿no? Que puede ser, entre comillas, de que es la parte de la policía. Todo eso del bien y el mal, es decir, que hay cosas que son como Dostoyevski. El movimiento es la búsqueda al final de perseguir un futuro mejor, pero a través de la barbarie, ¿no? Y lo estático es el bien, es la tranquilidad, es la suavidad, es lo cotidiano. Están jugando todo el rato con eso. Está mezclado con recuerdos de ellos, de infancia, muchas cosas autobiográficas, de tipos que han conocido, cosas que les han contado en esos largos e interminables inviernos y en los programas que veían por televisión. Todo eso les ha dado eso. Es que ellos vivían, no eran mujercitas, eran mujercitas que estaban en la nieve atrapadas. Estos eran otros mujercitas, hombrecitos. Pero figuraros otra parte de la ironía de la película, de la trastienda, pero que también es muy, muy irónico. Ellos, ya lo hemos comentado, pues denominan el paisaje de Minneapolis, de Minnesota, pues la Siberia con restaurantes conocidos. Bueno, nunca jamás en la vida, en 100 años, habían tenido la temperatura que tuvieron durante el rodaje. Tanto es así que tuvieron que utilizar nieve artificial. En una época del año que durante 100 años, siempre la nieve te llega hasta la cintura. Bueno, pues se produjo un deshielo y entonces tuvieron que utilizar, casi toda la película está hecha con nieve artificial. Increíble, o sea, es otra de las ironías que les pasó durante el rodaje de Fargo. Eso siempre suele ocurrir. En el cine. Tú como director. Cuando rodaron Doctor Zhivago fue el único invierno del siglo XX que no nevó en Soria. Salvando las distancias, nos ocurrió haciendo epílogo en Asturias. No llovió. No, nunca. Hubo que hacer una escena de lluvia en el Paco Raval con lluvia artificial. Bueno, pues esto siempre... Bueno, pues esto siempre 20 grados bajo cero. Recuerdan toda su infancia nevada. Recuerdan ese frío blanco, vacío, eso es el inhóspito. cine. Tú vas al sitio más desolado, pones la cámara y empieza a pasar coches. Eso pasa, ¿no? Eso existe. Pasan coches. Pues es una ironía más de Fargo. Pero toda la película tiene un tratamiento como perfecto en todos los aspectos. O sea, el humor es especial. La violencia es especial. Los personajes son especiales. La policía es especial, esa chica, porque además está embarazada. Tiene un marido que no se sabe muy bien si realmente depende de él o ella del marido. No se sabe muy bien. Hay una especie de... Son como dos amigos, que son como dos chicos amigos que se cuidan mucho y que se quieren y si no te vayas sin desayunar. ¿Cómo está el frío? Todo es igual. El suegro, el tipo este que ya sale con cara de muerto, el niño de este tipo, todos son gente como muy especiales y te da una impresión de naturalidad y no sobrenaturalidad. Eso es lo curioso. Hasta el del parking, el señor del parking, fíjate, discutiendo por los $4, sí, esa amabilidad de Minnesota, ¿no? Sonriente, al final, sonriente. Como la chica del supermercado. Del supermercado, que tenga un buen día. O sea, por un lado parece Paul Schrader, ese mundo terrible y como muy cartesiano y muy doloroso, pero por otro lado parece que tiene el humor de las películas de Woody Allen, donde claro, es que se va mezclando todo muy bien en aquel páramo terrible. Woody Allen, los hermanos Marx, es decir, que yo creo que hay este mundo de los Coen en esta película es un poco como el camarote de Una noche en la ópera, donde cada uno va a hacer lo suyo, ya no caben. Pero Arizona Baby, que era una comedia, no tiene este talento y esta gracia. Yo creo que aquí es que en ellos se produce un fenómeno curioso, porque ellos, la primera etapa de su carrera, están muy influidos por Sam Raimi, ¿no? Y por ejemplo, Arizona Baby yo creo que está influidísima por Posesión Infernal. Esos movimientos de cámara. Y aquí en ellos se produce una catarsis, ¿no? Que se liberan de todo esa
de todo ese aderezo formal, ¿no?, que caracterizaba sus primeras películas. Hace una película muy austera que luego, por cierto, va a influir muchísimo en Sam Raimi, en una película inmediatamente posterior que es Un plan simple, ¿no?, que también ambientada, por cierto, en la América del Norte, ¿no?, Medio Oeste, donde paisajes nevados, personajes también muy similares. Es muy curioso este trasvase de influencias entre ellos, ¿no? Es que es otra América, la América que llaman ellos la profunda. Yo creo que debió afectar también ese intento de un tipo de cine como el que se pusieron con El Gran Salto, que salió solo regular, o sí, no, bueno, no del todo realmente bien. Fue la vuelta el a los orígenes de Fargo es de una pureza. Por eso, creo que no lo tiene Barton Fink tampoco. No. ¿Os acordáis de Barton Fink? Sí, me acuerdo. Lo que más me gusta es Muerte entre Pero las esa flores. visión que tenía de Hollywood y eso no está luego tan Fargo es cerrada. Está redonda. Esas películas que informan de una gente que tiene un talento fuera de lo común. Claro, de hecho, yo además insisto fue... la naturalidad, la sencillez es que es como con la un clásico. que... Ha nacido clásico. O sea, es un puede clásico parecer una del cine. tontería, ¿no?, pero la referencia, pero a mí continuamente era, más que nadie, era Renoir. Decir, a mí me recuerda, fíjate, ponerse no teniendo en nada la que piel ver, de todos, ¿no? No teniendo nada que ver, me recuerda, por la forma de exponer la acción y por el retrato de unos pobres diablos, me recuerda un poco a Atraco Perfecto. No tiene nada que ver, repito, pero hay tipos. algo, sí, ves esos tipos, ¿no? Sí. Y ves cómo a través de muy pocos rasgos descriptivos te modela perfectamente los personajes, te los sitúa en su mundo, te das cuenta que todo lo que están haciendo al final va a salir fatal. ¿no? Pero ves al mismo tiempo que están arrastrados, metidos en el engranaje. Hay momentos estupendos en el comportamiento de Macy, el vendedor de coches, en donde te das cuenta que el tío incluso ya se deja arrastrar, deja que pase lo que sea, ¿no? El momento en el que el suegro va a entregar el dinero, ¿no? Sí, esa conversación que está escuchando el suegro y el suegro se va y el hombre pues dice, bueno, pues, aquí va a salir cualquier cosa, pero vamos a seguir, vamos a tirar para adelante. Pero sin embargo él siempre tiene, hasta ese momento, el convencimiento desde el principio de la película que el plan es perfecto, incluso con todos los contratiempos que le van sucediendo, o sea, concatenación, ¿no?, de contratiempos. Él piensa que el plan es perfecto y que no va a fallar, que en ningún momento va, que decir, que lo va a solucionar, lo va a volver a encauzar. Somos los espectadores los que nos damos cuenta de que la le va a cosa salir no va por mal. buen camino. Pero él, efectivamente, él tira para adelante siempre. Sí, con un optimismo, siempre. con una... Hay otro momento maravilloso que es cuando él, que por un momento pensamos que está hablando ya con el suegro, la cámara todavía no lo enfoca y está fingiendo, o sea, está ensayando. ¿Cómo lo va a decir? ¿Cómo lo va a decir a la mujer? Desde las primeras de cambio vemos, bueno, que este pobre imbécil, que es que llega a su casa y le pregunta a su mujer, ¿se va a quedar a cenar? Dice la mujer, dándolo por sentado, y el suegro dice que sí, pero sin hacerle... ¿Qué caso? Nada, no lo considera, es un pobre imbécil. Ese simplismo que al mismo tiempo está como latente, yo insisto, en casi todos los personajes y todos sus comportamientos. Pues fíjate, los Coen fueron el único que dudaron darle el papel protagonista, porque en un principio él iba a ser un policía, y fue el que viaja a Nueva York, hace la prueba para el papel de policía, entonces se entera de cuál es el papel protagonista, le apasiona, y tanto es así que vuela ellos le dicen, bueno, puedes hacer una prueba y tal, a ver. Bueno, los dos dicen, bueno, no ha estado mal. Vuelve a hacer una segunda prueba, los dos entre los Coen, bueno, no ha estado mal. Y al final el tío dice, se entera que siguen haciendo pruebas para ese papel, vuela a Nueva York y le dice, me dais el papel o mato a vuestros perros. Aquí la revelación es el Peter Stormare ese. Actor de teatro. Ese es un tipo que a mí me produjo la primera vez que le vi la sensación del de Blade Runner. Sí. Es esa cosa. Cuando sale ese tipo, dice, ¿quién sale aquí? Bueno, la voz es magnífica, la voz esa cara yo reconozco tan concentrado, un tipo tan concentrado. Sí, que en un principio no me hizo tanta impresión, o no lo percibí tanto. Vuelvo a insistir una vez más en la secuencia, en el plano final de la policía llevándole a este hombre. La mirada de inteligencia, de sensibilidad, me atrevo a decir, de una profunda resignación, aceptando, vamos, el más filósofo de los... Es incapaz de mirar de esa manera cuando vuelve a mirar la estatua del hombre verdugo. Esa secuencia final, con ese
esos diálogos, es pues este hombre es realmente prodigioso. Actor de teatro y además de mucho Shakespeare, y le ofrecieron Muerte entre las flores, pero no le dieron vacaciones en la compañía de teatro para hacer su papel. Y cuando recibe el papel en Fargo, dice, empieza a sorprender, dice, si no habla, si no habla, si no habla. Y luego ya, pues claro, evidentemente es que todos son protagonistas, creo yo, al final. Porque hablamos de uno y todos, ¡buah!, nos volcamos. Hablamos de otros, que equilibran muy bien ese... Sigue Muerte entre las flores. Sí, ahí la misma sí. relación entre personajes, que son 3 o 4 y van cambiando. Todos los satélites que... Y uno va llevando el fluido de la película y luego lo coge. Bueno, había quizá más complejidad en Muerte entre las flores. Es una película más... Pero todo aquello, cuando le llevan al tipo que lo van a matar, luego no lo terminan de matar, lo de los sombreros volando, aquellos sombreros que vuelan en el bosque, todo eso era un mundo ya que... Los Coen han traído siempre juegan con los caminos, no en todas las películas. Una imaginería nueva. Sí, una imaginería, y luego de rostros, ¿no? De rostros y de comportamientos, de manera de actuar, ¿no? Es un poco lo que hizo en su momento Nicolas Ray, Arthur Penn, y estos que de repente veías que las películas eran distintas. Las rodaban en otros lugares, se preocupaban mucho, con una gran, yo creo, meticulosidad de lo que es la dirección artística, los decorados. Todo corresponde a la realidad. Evidentemente ruedan en la realidad, pero una cosa es rodar en la realidad y que el motel parezca realmente el motel que tú quieres que sea, los cuartos de baño, el dormitorio, todo eso tiene un ambiente tan real. Y luego lo que los distingue como creadores verdaderos es que su mundo es muy reiterativo, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, secuestros en las películas de los hermanos Coen hay muchos, porque en Arizona Baby también gira en torno a un secuestro, en Sangre Fácil hay un encargo también por parte del protagonista que quiere asesinar a su mujer y a su amante, en El Gran Lebowski hay un secuestro falso, ¿no? O sea que vemos en El hombre que nunca estuvo allí, vemos también a un pobre diablo que se le ocurre hacer ese negocio de lavado en seco y que también eso lo arrastra al crimen para conseguir dinero. Es decir, que siempre vemos el mismo tipo de personaje, el mismo tipo de acción, todo se repite, pero todo siempre es muy distinto. Sí, es como también, ¿no? si los hermanos Coen le dieran las cartas reales a todo el mundo, más o menos tenemos ideas de... Y ellos dicen, vamos a hacerlas esas ideas. Oye, pues este secuestraría, yo no sé qué. Dice, esto está muy bien, porque vamos a esa cosa inconfesable que tiene todo el mundo, esas pesadillas diurnas. Y eso hay una escena, entra muy bien ahí dentro. Yo ya se me ha olvidado. Una escena entre la madre y el hijo, donde la madre le pregunta al hijo si sabe lo que de su comportamiento es incoherente, porque pudiendo sacar sobresalientes orgánicos. Y le pregunta, ¿tú sabes lo que es la incoherencia? Me parece sencillamente de estos rasgos que solamente tienen los genios. Una pobre mujer que la vemos partiendo cebolla. Que todo el rato está cocinando. ¿Se va a quedar tu padre a cenar? El padre dirá si se ha quedado a cenar. Esta mujer que está haciendo punto cuando te pega un tío con una capucha, que viene a por ella. Que luego es el teléfono rosa, el color del teléfono. O la cortina de la ducha, o la cafandra que le ponen, ya hasta que la matan, ¿no? Y entonces, la única vez que habla es con su hijo, para preguntarle si sabe lo que quiere decir la palabra incoherencia. Bueno, porque vive en un mundo absolutamente incoherente. No, son unos genios. ¿Cómo es el chico? ¿Cómo sería ese niño? El niño de la partida. Fíjate, el niño... Que hay un... El niño tiene está como agarrado del abuelo, ¿no? Con mi mamá, ¿qué le van a hacer a mamá? Un ganso. ¿Qué le van a hacer? No lo Pero sin embargo, con la frialdad que le dicen, me vas a castigar. Creo que el gran hallazgo de los que tienen el talento de esta gente es eso, trabajar con unos materiales que en manos de otros hubiera pasado la crónica social, la crónica política, la crónica psicológica, es decir, todos los elementos que vienen a informar de que estos seres humanos están vivos, eso, los moteles, de que todo está ocurriendo, al mismo tiempo... todo es real. Viene, cuando se tiene lo que tienen estos señores, ese paso hacia la fabulación, los contadores de historias, y por vienen esas pasadas de los coches. Y es ese mundo visto desde el que tiene la facultad de crear, de recrear la realidad, sin que la realidad pierda un solo ápice de verdad, de credibilidad. Claro. Y al mismo tiempo, porque cuesta trabajo creerse de verdad que esta señora embarazada, es decir, le pega un guantazo. Pero muy embarazada ya. Claro, que un tipo tan fuerte y tan cruel al final no pueda cargársela en un segundo, ¿no? En este mundo de fragilidad. Sí, pero como tú decías antes, Pepe, ella es una profesional, embarazada, ¿no? Sí. Sabe cuándo tiene que ir, cómo tiene que ir, cómo se acerca. Fíjate tú cuándo tiene que sacar la pistola.
cómo le pega el tiro para no matarlo. Joder, o sea, es una tiradora, se supone, fantástica. Y es la única profesional, porque ellos son un desastre. Lo de no poner la matrícula en el coche. Pero siempre el error es del otro. Sí, de Buscemi. El otro sí es el profesional, que es el recomendado del indio. Claro, que es el recomendado del indio, pues fíjate las dos escenas con el recomendado del indio cuando va a decirle al indio que ni le mira. Bueno, ese es un error del guión. Hay un error del guión, en efecto. El indio, Set Pies Ligeros, cuando va al taller mecánico, el protagonista le dice que solamente responde por Buscemi. En cambio, luego, cuando lo está apaleando, se da a entender que con el que tiene amistad es con el mudo. O sea, ahí hay un pequeño error de guión, efectivamente. De todas maneras, yo creo que realmente el indio y el rubio son, vamos, tipos... Pero como dice, no le mira. Ni le mira. Pero como si no estuviera. Pero es un imbécil, señalamente, que quiere un servicio como el... Bueno, ahora dice que llámale. No se pone. De todas formas, Buscemi, que habéis ponderado mucho a Stormare, Buscemi está muy bien, ¿eh? No. Fantástico. Esa escena en el coche, después de te digo, es un bárbaro. Hay momentos maravillosos, por ejemplo, cuando está con la puta viendo a José Feliciano, el diálogo que mantienen. Depende del artista. Y cuando ya le pregunta, ¿y te interesa este trabajo de acompañante? Ya le dice, ¿de qué me estás hablando? Como diciendo, ¿pero qué estamos haciendo aquí? Es que también hay una captación ahí. Incluso la visión, fíjate, de los Coen, ¿no? José Feliciano se supone que es un actor, se supone que es un artista de muchísimo prestigio. Ciego, pero no hay en ningún momento un primer plano de José Feliciano. No. Es la visión de ellos, la cotidianidad, volvemos a lo mismo. La visión de los dos personajes, la prostituta y él, lo que están viendo desde una mesa alejada, el escenario está allá, lo pero entonanza. el mundo está separado, que por eso dice, claro. ¿de qué? Que no te intentas ser amable. Oye, ¿y esto cómo te metiste en esto, además? Llevas mucho tiempo. ¿Cuál sería el momento que tú eliges de la película? ¿El plano que más te gusta? Juan Manuel. Pues mira, no sé si es el que más me gusta, pero sí es un plano que cuando vi la película me dejó muy perturbado, que es el de la máquina esta de hacer virutas de madera. Sí. Cuando se acerca la Frances McDormand entre las ramas de los árboles, vamos oyendo ese ruido que no nos explicamos lo que es, no podemos imaginarnos, y de repente vemos esa máquina escupiendo sangre, ¿no? Y al Stormare con esa pierna que... Con calcetín blanco. Que se ha atascado ahí en la máquina. De Texas. Sí, efectivamente, es que creo que es un homenaje. En la película creo que hay varios homenajes a este tipo de cine. Hay un homenaje muy claro cuando llegan a la cabaña y dejan que la mujer salga. Porque hay una película de terror en la que también, de los años 70, en la que un encapuchado también intenta escapar y se pega contra un árbol. Aquí no se llega a pegar contra el árbol, pero hay un homenaje. Y creo que en esta imagen también hay un homenaje a este tipo de terror chirriante de los años 70, pero tratado de otra manera muy distinta, ¿no? Claro, ese es el toque. Tratado de una manera que nos sobrecoge, ¿no? En donde no hay demasiada exhibición, en donde lo grotesco está presente, porque en esta película siempre hay pinceladas de grotesco, esa pierna ahí asomando es un elemento grotesco, irrisorio a fin de cuentas, pero te deja muy mal cuerpo, ¿no? Y me parece un gran hallazgo por parte de los Coen. Para ti, Beatriz, ¿tu momento favorito? Hay muchos y hemos hablado, y la verdad es que soy una absoluta entusiasta. Un plano muy bello. Fargo fue elegida entre las 100 películas más importantes de la historia por el Instituto Cinematográfico de Estados Unidos, está en el puesto 84. Entonces hemos hablado de todos los aspectos, la belleza también de los planos. Ese plano picado, está el coche solo en un aparcamiento, con todas las, ¿cómo se llama?, jardineras, de manera geométrica, todo blanco, vacío. No sé, me parece maravilloso. Todo blanco con la máquina. Con la máquina, sí. Han conseguido un poco la derrota del personaje ahí llegando, ¿no? Como una hormiga. ¿Con qué momento te quedarías tú? Bueno, yo soy un loco de esta película, pero yo me sigo quedando con la cara de este hombre, del rubio, al final. Bueno, la cara de los dos. La cara de los dos al final parece de las cosas más poéticas, más... Y empieza y acaba con un bellas, pájaro, más por cierto, tiernas, la película, un pájaro volando. Precisamente de toda esta brutalidad, no solo de la trituradora, de la sangre, de la muerte, de toda esta brutalidad, de tanta... producida por tanta torpeza. Yo creo que la generosidad de la mirada de los Coen está en esa advertencia, ¿no? Que torpes somos y cómo esta torpeza lo que genera y engendra es esta violencia, para acabar al final estos dos seres que son
Por eso es que no hay un final feliz al final. A mí uno de los mejores momentos también está, pues clase después de cuando dices tú cuando va con el coche, ya que le va mirando por el retrovisor, que parece mentira que esa mujer embarazada... Lo haya metido dentro del coche. Eso es una elipsis, que es preciosa. Ha entrado y le ha dicho, anda, entra. Pero probablemente sin ningún tipo de violencia. Estás herido, ponte ahí, pues mejor va a ser y ahora dice... Cuida la pierna, cuida la pierna. Y luego va a ver al marido y dice, he estado con un tipo... Se supone como además muy atractivo, grande, fuerte y tal, pero no, vuelve a ese pequeño lugar cálido y tranquilo. Es como una nueva manera de pintura, es como otro tipo de pintura. Esta película sale en Estados Unidos y hay una nueva, se pinta de otra manera, ¿no? Sí. Es como un pop distinto, porque tiene mucho que ver con todas las raíces populares, pero un pop diferente, ¿no? Y eso es lo que yo creo que le ha permitido que, según va pasando los años, esté en el American Film Institute, ya metida entre las 100 películas americanas, e irá a más, porque es una película... Es un prodigio esta película. Que está hecha de verdad... De verdad, si los espectadores la han vuelto a ver, la habían visto. ¿Tendrá algo que ver que al principio los Coen, por qué creéis vosotros que firmaban juntos? Luego ya no, empezó a firmar él solo, porque siempre rodaba Joel, pero... Tenían como un acuerdo, ¿no? Los dos hermanos. Dijeron, ellos lo que dijeron era que en el cada Super 8 año... hicieron Claro, 6 de los dos. Entonces se lo hacían entre los dos y no había... Pero el acuerdo al que llegaron es que cada película la iba a firmar uno como director y otro tal, pero al final hacen la producción, hacen el guión, hacen el montaje, también intervienen en la música, quiero decir, ellos se lo guisan y ellos se lo comen todo. Pero ese fue el acuerdo y lo que dicen, porque también son son especialistas en hacer entrevistas falsas y cada vez decir una cosa y volver loco al público, se divierten además con ese tipo de juego. Por lo que he leído, que muy no lo listos hacían, claro, a la hora de su planteamiento frente a la industria. Tomar lo que conviene sobre la base de que les acepten la libertad de movimientos, ¿no? Pero ellos está claro que se mueven mucho mejor con su gente, por así llamarla, que con Jeff Bridges. Aunque sea un actor estupendo, Jeff Bridges, pero les saca un poco, están como menos relajados. Yo creo en Sangre, ¿sabes? Trabaja con su mujer. O Nicolas Cage, por ejemplo, que también han trabajado con él. Pero se mueven como con más comodidad. Aquí falta uno de sus actores, dos de sus actores fetiches, que son Turturro y Goodman. John Goodman. Que es otro de los suyos. John Goodman podría haber hecho de